Bueno, vamos a arrancar la unidad número 5, que consiste en analizar los amplificadores construidos con transistores de juntura y obtener los parámetros principales, ¿no? Como ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Ese es el objetivo para este capítulo. Bueno, al final de la unidad 3 habíamos visto el efecto amplificador de un transistor de juntura en emisor común, donde veíamos que mediante la corriente de base, la variación de la corriente de base, podíamos producir una variación en la corriente de colector a través del parámetro beta, ¿no? Que es la ganancia de corriente. Recuerden que estas curvas son las curvas de salida del transistor en emisor común parametrizadas con la corriente de base. O sea, si yo aumento la corriente de base, tengo que usar distintas curvas, y si la corriente de base tiene una forma parecida a la señal de entrada, voy a provocar a la salida del amplificador, acá, que la corriente de colector también tenga una forma parecida, y con eso está el efecto de amplificación en corriente. Y en tensión también, porque si yo considero que acá, que esta es la carga, o acá donde voy a querer desarrollar la potencia útil, voy a ver que si varía la corriente, entonces por ley de Ohm también va a variar la tensión acá, y que va a ser mucho mayor que la tensión de entrada, que esta tensión alterna, ¿no? De entrada. Recuerden el método de superposición que habíamos planteado. Así que bueno, básicamente esto es un recordatorio del efecto amplificador. Ahora vamos a ver cómo vamos a estudiar más en detalle todo esto, y vamos a calcular y analizar el circuito para obtener esos parámetros que les comenté. Bueno, para eso vamos a necesitar de un modelo de pequeña señal, se llama pequeña señal porque considera que la señal de entrada, la señal de alterna de entrada, provoca pequeñas variaciones de tensión y de corriente, o sea que apenas mueve el punto de polarización. Esto es así porque si las variaciones son pequeñas, yo puedo considerar que el modelo es lineal, si no ya tengo que usar otras técnicas no lineales que no son mucho más complicadas y no hacen falta además para estudiar esta parte de este tipo de amplificadores. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es recordar que este modelo sirve para corriente alterna de pequeña señal, también para grandes excursiones, pero ahí va a haber una desviación. Además tengo que considerar los efectos de todos los componentes también en corriente alterna, y empezar a reducir el circuito hasta obtener este modelo que les digo, para después, mediante técnicas de teoría de circuito, poder hallar los parámetros de ganancia de tensión, corriente, impedancia de entrada y impedancia de salida. Bueno, lo primero que hago es, partiendo del circuito completo, que es esto, que ya veníamos viendo, que lo único que hasta el momento habíamos hecho es estudiar el comportamiento de corriente continua, hallar el punto de polarización, la corriente de salida, la corriente de base, etcétera, la tensión colector emisor. Bueno, y ahora vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Que es la señal que yo quiero amplificar a la entrada. Bueno, la señal va en este punto, siempre acoplada capacitivamente, se llama, al circuito. Este capacitor, recuerden, está para que no modificar, digamos, la tensión de corriente continua acá, que además tampoco moleste la tensión de continua a la fuente. Esta RI que hay acá es la resistencia interna del generador o de la fuente de entrada. Esto puede ser, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, esto puede representar un micrófono, si yo quiero amplificar voz, donde es un micrófono, un generador de señal, donde obviamente tiene como todo generador real de señales, tiene una resistencia interna. Bien, y la salida en este caso, como es un emisor común,
Ahora vamos a ver bien esto, pero entro por base, tomo señal por el colector. Bueno, es un emisor común. Puede ser un emisor común o un emisor con resistencia, pero en este caso es un emisor a tierra, un emisor común. ¿Por qué? Bueno, ahí va a empezar a jugar esto de considerar cómo se comportan los componentes en corriente alterna. Se supone que están bien calculados y que a la frecuencia de trabajo tienen muy baja impedancia los capacitores, al punto de que puedo despreciar la presencia de ellos y considerar que en corriente alterna acá hay un cortocircuito, donde veo un capacitor va a haber un cortocircuito, entonces cambia considerablemente el esquema. Por ejemplo, este capacitor de entrada, si yo lo considero un corto, queda directamente esto conectado acá. A la salida, si yo considero que hay un corto, bueno, tengo directamente una línea de baja impedancia donde voy a tomar la señal. Y acá es donde yo les decía que esto es emisor común directamente a tierra, porque si este capacitor está a tierra, el emisor queda a tierra. O sea, si este capacitor lo considero como un cortocircuito, queda el emisor a tierra. La resistencia no importa si está o no, porque este camino es mucho más, para la corriente alterna, de mucho menos resistencia que este. Entonces el emisor queda hacia tierra. Y acá lo que les va a llamar la atención es que este punto está a tierra y este punto también, y sin embargo acá está la batería. Bueno, ¿por qué es así? Porque la batería se la considera como un capacitor de elevado valor. Entonces, con más razón, en corriente alterna la batería se la considera como un cortocircuito hacia tierra, porque el otro borne de la batería está a tierra. Entonces, si la batería se la considera un corto para la corriente alterna, y es lógico que en este punto haya, para la corriente, que la corriente alterna vea tierra acá en este punto, o vea un cortocircuito a través de lo que haya conectado, y si lo que está del otro lado es tierra, bueno, acá voy a tener tierra. Por eso esto se lo ve así. Bueno, acá lo que puedo hacer es redibujarlo a esto, un poco más cómodo, así. Y voy a ver entonces que si esto está a tierra y esto está a tierra, R1 queda en paralelo con R2, por eso está dibujado así, acá. Y acá con RC lo único que se hizo fue dibujarlo distinto, ¿no? Poner la tierra acá para acá abajo y tomar la señal de acá. Entonces, este circuito original yo lo reduzco a esto, que es el circuito equivalente de corriente alterna. Bueno, sigo dibujando el transitor, ¿no? Así como está. Y ahora lo que voy a hacer es buscar un modelo. Ahora el verdadero modelo, este es el circuito equivalente de corriente alterna. Ahora voy a buscar el verdadero modelo de pequeña señal para reemplazar este bloque que está acá, o el transitor, para reemplazarlo por algo mucho más simple, para que yo pueda utilizar las herramientas de teoría de circuito para calcular esos parámetros que comentamos recién. Bueno, entonces veamos la siguiente página. Acá tengo un transitor en emisor común, que voy a ir poco a poco reduciéndolo a un modelo híbrido pi simplificado, se llama, o modelo RE, el transitor. Bien, entonces ¿en qué consiste? Entre la base y el emisor hay una juntura. La curva de entrada se comporta como un diodo. Es lógico que sea así porque esto es una juntura. Entonces pues esto lo puedo ver así, ¿no? Como algo que tiene un diodo acá, que es la juntura base emisor, pero hay algo que también inyecta corriente acá en este nodo. A través del colector viene corriente. Bueno, y esa corriente la puedo considerar, paso acá, ¿no? La puedo considerar como un generador de corriente. Esto es un generador de corriente, como lo que vemos en teoría de circuito. O sea, algo que establece la corriente en esta rama, y que la corriente de esta rama va a ser siempre lo que este generador ficticio, ¿no? Porque esto es un modelo, que este generador inyecta acá. Bueno, y aprovechando eso que estudiamos, que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, a ese generador le asigno la magnitud, esta magnitud. La magnitud es beta por corriente de base. O sea, la corriente que va a meter el generador depende de la corriente de base.
Entonces este es un modelo que está bueno, sirve, me sirve un montón, o sea, responde a un montón de cosas que yo sé que pasan en el transitor. Este punto es el colector, este el emisor y esta es la base. Bueno, entonces sigo simplificándolo, sigo trabajando. Yo puedo reemplazar en corriente alterna este diodo en principio por su resistencia interna. Cuando estudiamos diodos vimos que esto tiene una resistencia a la corriente alterna, que ahora la llamo RE, R minúscula sub E. Y el valor es 26 milivolts sobre la corriente que atraviesa eso, que está acá, esta corriente, y esta corriente es la corriente de emisor, pero es aproximadamente igual a la corriente de colector, o sea que yo este cálculo de RE lo puedo hacer 26 milivolts sobre la corriente de colector o sobre la corriente de emisor, me va a dar parecido, muy parecido. Bueno, entonces acá en principio reemplacé esto por la corriente, por una resistencia. Bien, pero esto acá me está molestando, entonces yo lo que puedo hacer es esto, tratar de reducirlo a algo parecido a esto. Esto es un cuadripolo, y el 4 polos se llama cuadripolo esto. Pero fíjese que tiene el emisor es lo que está en común entre la entrada y la salida, y además está conectado a tierra. Va teniendo sentido, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué puedo utilizar para pasar de acá para acá? Este es el colector, ¿no? El colector simplemente se hace que mete corriente hacia el emisor, y ese generador es beta veces la corriente de base. Esto no hay que explicarlo mucho, porque mirando del colector para acá adentro veo un generador que mete corriente hacia el emisor. Bueno, esto, ¿cómo llego a ver que esto es beta veces RE? Bueno, miro qué hay para allá entre este borne y este borne. Esto es base y esto es emisor, base y emisor. Miro qué hay para allá, por eso dice ZI. ¿Qué impedancia o qué resistencia, no? Hay para... Por ahora estoy usando como sinónimo la palabra impedancia y resistencia. En realidad la impedancia es la resistencia a la corriente alterna, que puede estar formado por distintos componentes, no solo resistencias puras. Pero como estamos en baja frecuencia, lo que haya acá en paralelo o en serie a esto va a ser muy chiquitito, entonces directamente considero que esta impedancia va a ser igual a la resistencia de RE. Bueno, pero yo quiero sacarme esto que está acá y hacer algo más simplificado. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuánto vale esa impedancia interna? La impedancia interna va a ser la tensión que haya acá, ley de Ohm, ¿no? B sobre I. La corriente es la corriente de base. Entonces esto lo puedo escribir tranquilamente. B sub I sobre I sub B va a ser igual a lo que se ve para allá. En principio ustedes dirán, no, pero es RE solo. No, no es RE solo porque viene algo que mete corriente para acá. Entonces tengo que tener en cuenta todo eso. Bueno, B sub I también va a ser igual a la tensión base emisor de alterna, ¿no? La tensión base emisor son las variaciones de alterna, de corriente alterna. Bueno, la tensión base emisor sobre la corriente de base va a ser Z sub I. Bueno, a su vez sé que la tensión base emisor va a ser la corriente de emisor por RE, acá sí es ley de Ohm. La corriente de emisor por RE va a ser la tensión base emisor. La corriente de emisor sé que es la corriente de colector más la corriente de base. Reemplazo, aplico distributiva. Antes esto lo reemplazo por beta veces la corriente de base, son todas relaciones que ya conocemos. No es que aplico distributiva, acá lo único que hacía, que hago es cambio esto y puedo escribir esto tranquilamente. Acá saco factor común, corriente de base, entonces también puedo escribir esto. Entonces acá, donde dice tensión base emisor, reemplazo por todo esto y me queda esto que está acá. Bueno, esto, como simplifico corriente de base con corriente de base, me va a decir que la impedancia de entrada va a ser igual a beta más 1 RE, que es aproximadamente beta veces RE, porque beta es mucho más grande que 1, entonces lo puedo escribir así. Y ahí sí, yo de acá para acá veo algo que es beta veces RE y solucionado el problema. Yo ahora puedo decir que entre este borne y este borne hay algo que es beta veces RE. Bien. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque a la salida
si yo analizo las curvas de salida tienen todas pendientes en emisor común, ¿no? Son todas con una pequeña pendiente. Esa pendiente denota resistencia, una resistencia a la salida. Porque esta pendiente es justamente la inversa de esa resistencia. Entonces yo acá tengo que conectar sí o sí algo para que concuerde con la curva de salida. Fíjense que el colector emisor es la salida del transistor. Bueno, esa resistencia tiene aproximadamente entre 40 y 50K para transistores de pequeña señal. Bien, entonces hasta acá, esta cajita, este cuadripolo, esta cajita acá, va a reemplazar a esto que es acá. Yo después voy a dibujar todo este circuito considerando esta caja como si fuera este cuadripolo. Y ahí la cosa va a empezar a tomar más forma. Bueno, antes vamos a ver el transistor, otro modelo, pero para el transistor en base común. Es bastante más simple. Recuerden, en base común es una cosa así, cómo se conecta el transistor. Acá es más fácil porque entre el emisor y la base tengo únicamente el diodo y no hay fuente de corriente. La fuente de corriente está a la salida con el sentido inverso, que es alfa veces la corriente de entrada. Entonces esto directamente lo puedo reemplazar por la resistencia alterna que tiene esa juntura de entrada. Bien, y queda mucho más fácil, ¿no? el circuito equivalente de alterna. Bueno, acá también va una pequeña resistencia de salida. Mejor dicho, no pequeña, no, enorme, una resistencia muy grande. Que prácticamente no es mucho más grande que cualquier cosa que yo conecte, entonces siempre la voy a despreciar, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces esto es el modelo de base común, modelo de pequeña señal en alterna para el transistor en base común. Bien, ahora sí, vamos a, como les decía, de el circuito original. Ahora es un circuito más fácil porque tiene, recuerden los primeros que estudiamos, que tiene únicamente para polarizarlo, tiene una resistencia acá en la base. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Entonces lo primero que hago, dibujo el modelo de corriente alterna, que va a ser este, es considerar la batería y los capacitores como un cortocircuito. Y yo hago eso, obtengo esto, y después reemplazo el transistor por el modelo de pequeña señal en emisor común. Fíjense que coincide perfectamente. Acá podría tirar un cable así que sea emisor, pero no hace falta porque está a tierra. Y obtengo esto. Bueno, esto ya es mucho más fácil de trabajarlo, porque si yo quiero calcular cuál es la impedancia total de entrada considerando el circuito de polarización, es esta pequeña resistencia acá, lo voy a tener que ver no desde este punto como lo estábamos viendo, sino desde acá. Bueno, entonces la impedancia de entrada va a ser todo lo que yo vea entre este punto y tierra, y va a ser esto en paralelo con esto. Esa es la impedancia de entrada, esto en paralelo con esto. Y como por lo general esto es 10 veces más grande que esto, cuando yo haga la cuenta va a dar que la impedancia de entrada es aproximadamente igual únicamente a esto. Pero yo tengo que hacer la cuenta para eso. Cuando hagamos ejercicio van a ver que si esto es 10 veces más grande, como mínimo 10 veces más grande que esto, da casi lo mismo que considerar esto solo. Bueno, a la salida también es interesante conocer la impedancia de salida. Entonces, para hacer ese cálculo, yo tengo, por definición, para saber qué impedancia tengo a la salida, yo tengo que tener un cortocircuito a la entrada. Si yo a la entrada pongo un cortocircuito, no va a circular corriente de base, un cortocircuito de alterna, no va a circular corriente de base, entonces esto no va a inyectar corriente, y yo la impedancia que vea entre este punto y tierra va a ser el paralelo entre esto y esto. Entonces la ZO va a ser justamente eso, pero como RO siempre es mucho más grande que RC, el paralelo va a dar numéricamente igual que considerar esto, con muy poquita diferencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular en función de este circuito algunos de los parámetros que habíamos mencionado: ganancia de tensión,
acá, bueno, acá calculamos impedancia de entrada, impedancia de salida, y ahora vamos a ver ganancia de tensión. La ganancia de tensión, por definición, es esto que está acá, ¿no? Es el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Pueden ser valores de pico, pueden ser valores de RMS, porque como es un cociente, no importa si son de pico o de RMS, pero tienen que ser los dos iguales. O sea, yo mido qué tensión de pico tengo acá a la salida y mido qué le puse a la entrada. Entonces, si esta es más grande que esta, voy a ver que hay un efecto amplificador, que de hecho va a ser así. Y entonces, cuántas veces más grande es esta que esta, me va a dar la ganancia, llamado parámetro ganancia de tensión, que es esto que está acá. Vamos a ver cómo llegamos a esto. Bueno, primero busco alguna forma de escribir esto. B sub O, y B sub O es, aplico ley de Ohm, es esta corriente que cierra a través de este paralelo. Imagínense estas dos como una sola resistencia. Entonces la corriente viene así y se mete por acá y va a producir B sub O. Pero si la corriente se mete por abajo, esa B sub O va a tener justamente un signo contrario a este que estoy usando como referencia. Entonces yo tengo que ponérselo el signo acá. Bueno, la corriente es beta veces corriente de base, que es la que me pone este generador, y la resistencia esa que vimos es la ZO, es el paralelo entre RC y RO. Bueno, eso es B sub O. Ahora yo necesito también algo que me relacione, inventar alguna ecuación, o en realidad no inventar, sino usar alguna ecuación donde esté metida B sub I, donde esté explícita B sub I, como para después poder hacer el cociente. Esto a lo mejor no es tan fácil darse cuenta de una sola vez, pero si yo lo pienso un poco, puedo decir que la corriente de base, que está acá, también la puedo escribir en función de la tensión de entrada, de la B sub I. Y lo puedo hacer porque B sub I justamente va a ser, a través de la ley de Ohm, la corriente de base va a ser a través de la ley de Ohm B sub I dividido beta veces RE. O sea, B sub I, recuerden que está acá en todo el paralelo, es una tensión que está a lo largo de todo este paralelo. Entonces esta B sub I también está acá, entre este punto y tierra. Entonces B sub I dividido beta veces RE es la corriente de base. Bueno, acá aproveché entonces y digo, bueno, después reemplazo la corriente de base por todo esto y ya tengo B sub I y B sub O. Lo único que hago es esto que está acá, pasarlo dividiendo. Fíjense, entre este paso y este paso se reemplazó la corriente de base por todo esto y se acomodaron un poco los términos. Entonces ahora lo que hago, paso esto dividiendo y me da justamente lo que yo estaba buscando, el cociente entre B sub O y B sub I. Bueno, además se reemplaza beta acá, se simplifica beta con beta y me queda menos este paralelo sobre RE chiquitita. Y esa va a ser la expresión, la fórmula para saber cuánto va a ganar un amplificador, qué ganancia de tensión va a tener un amplificador de tipo emisor común. Bueno, y acá lo veo, que también además lo puedo escribir así, por lo que habíamos dicho, que si esta RO es mucho más grande, esta RO que por general se cumple, es mucho más grande que esto, puedo escribir esto así, tal cual está acá. Esto en realidad es válido para RO 10 veces más grande que RC, pero por lo general se cumple, y si no tengo que usar esto. Bueno, muy importante esto, este signo, la configuración de emisor común produce inversión de fase. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una B sub I que arranca positivo el primer semiciclo, acá va a ser negativo el primer semiciclo. Eso quiere decir este signo. Bueno, primer ejercicio. Determinar RE chiquitita, 26 milivolts sobre la corriente de colector. ¿Qué implica eso? Que primero yo, antes de analizar el circuito en alterna, tengo que resolverlo en corriente continua. Calcular como mínimo la corriente de colector de polarización. Bien, aparentemente acá da 2,428 miliamperes. O sea, esto va a ser una tarea que van a tener que hacer ustedes. Bastante simple, fíjense que acá está resuelto. Y después utilizar la fórmula para hallar la RE chiquitita, que son 10 ohm, por lo general es un valor bajo. O sea, primero, ¿qué hago? Resuelvo el circuito en corriente continua. Esto se transforma en un
problema parecido a los de los videos anteriores o a los del capítulo 4. Sí, a los del capítulo 4. Bien, no hace falta calcular todo completo, las cosas en corriente continua, sino lo que para calcular el RE me refiero. Puedo ir calculando las cosas que necesito. Igual, de todas maneras, los ejercicios que suelo tomar es hacer el análisis completo en corriente continua y después hacer el análisis completo en corriente alterna. Pero por ahora, con la corriente de colector únicamente ya me sirve para calcular el RE chiquita. Bueno, encontrar la impedancia de entrada, a ZI. A ZI va a ser beta veces RE en paralelo con esta que está acá. Fíjense que beta veces RE vale esto por beta. Beta es un dato. Acá está, 100. Entonces vale 1.07K. Esto por 100. Y además, perdón, esto que está acá. Esto por 100. Y además tengo que hallar el paralelo entre esto y esto. Pero como esto es mucho más grande, numéricamente va a dar exactamente igual. Esto es lo que yo les decía hace un ratito. Si esta RB es mucho más grande que esta beta RE, y cuando yo hago la cuenta me va a dar, fíjense, casi lo mismo. Y esto se podría considerar que es casi lo mismo cuando RB es 10 veces más grande que beta veces RE. Bueno, después me dice calcular la impedancia de salida, punto C, la impedancia de salida son 3K porque es RC. Acá es bueno siempre, cuando yo resuelvo este tipo de ejercicios, hacer el análisis de corriente continua con el circuito equivalente de corriente continua. Después pasar y dibujar el circuito de corriente alterna y después dibujar el circuito equivalente de pequeña señal. Para que, o sea, dibujar esto como último. Y antes de eso tengo que dibujar esto que es el circuito de corriente alterna. O también, cuando es un poco más complicado, sería este que está acá. Pero dibujado así, de esta manera. Con el transitor todavía como transitor. Este es el circuito equivalente de corriente alterna. Y este es el circuito equivalente de pequeña señal. O sea que son 3 circuitos que hay que dibujar cuando yo quiero resolver bien completo algo. Un amplificador. Bueno, ZO lo habíamos calculado. Fíjese que ZO es lo que yo veo para allá. Es RC en paralelo con RO, pero como RO tiene un valor enorme, 50K en comparación con 3K, el paralelo entre 3K y 50 va a seguir siendo siempre 3K. Bien, después determinar la ganancia de tensión, considerando que RO es infinito. Acá también en C considere que RO es infinito, por eso da exactamente 3K. Cuando yo hago algo infinito en paralelo con cualquier cosa, me va a dar eso que estoy haciendo el cálculo, ¿no? Bueno, la ganancia de tensión. La ganancia de tensión entonces era menos RC en paralelo con RO sobre RE, pero RO lo considero infinito, entonces menos RC sobre RE. Reemplazo valores y me da menos 280. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué significa? Que lo que yo ponga acá se va a amplificar 280 veces acá a la salida, en este circuito que está acá, que es muchísimo. Si yo pongo 1 milivolt acá, voy a tener 2,8 volt acá a la salida. Bueno, la impedancia de salida. La impedancia de salida va a ser ahora considerando el 50K, y acá queda bien explícito que es casi lo mismo. Fíjense, 50K en paralelo con 3K está casi 3K, 2,83K. Bueno, y la ganancia de tensión también, considerando RO, que ya no es infinito, sino que sea 50K, fíjese que en vez de dar 280 da 264, que también es muy parecido. Estos valores son todos valores teóricos, porque recuerden que todas las resistencias tienen tolerancia de fabricación y que el propio transitor también tiene una tolerancia de fabricación. O sea que 280,11 cuando yo lo vaya a medir no es probable que no dé algo tan exacto como esto. Va a estar ahí en 270, 280, 290. Bueno, entonces primer ejercicio con ayuda
se resuelve de esta manera. Les recomiendo que vayan, por más que acá no lo diga, que vayan haciendo el circuito equivalente de continua, el circuito equivalente de alterna y el circuito equivalente de pequeña señal. Y sobre los circuitos marcando todas las cosas que fuimos marcando acá. En la carpeta Dropbox tienen parciales resueltos, donde está parciales y finales resueltos, donde hay ejercicios muy parecidos a esto. También pueden ver ahí cómo los fui resolviendo. Y el punto F dice, que lo agregué yo: ¿cuánto vale la ganancia de tensión si cargo la salida con una RL 900 ohm? Bueno, ¿qué quiere decir esto, si cargo la salida? Bueno, si yo conecto entre este punto y tierra una resistencia de 900 ohm, ¿cuánto vale? Eso se los dejo para que ustedes hagan el cálculo. La ayuda que le puedo dar es que si ustedes miran el circuito de pequeña señal en alterna, entre este punto y este punto va a haber 900 ohm, además de todo esto, ¿no? Entonces la ZO va a ser 900 en paralelo con esto y en paralelo con esto. Ya va a ser un número bastante diferente de 3K o 2,8, ya no lo puedo despreciar, ahí va a estar más cerca de 900. Entonces si yo tengo una ZO de 900, cuando calcule la ganancia de tensión voy a tener que calcular esa nueva ZO sobre la R chiquitita, y no va a ser más 2000 y pico ohm sobre 10, va a ser 900 sobre 10. Entonces esto va a caer muchísimo. Conclusión: a medida que yo voy poniendo cargas cada vez más pesadas, o sea que tomen más corriente, la ganancia se va a hacer cada vez menor. Bien, se lo dejo para que lo calcule. Vamos a pasar por último por este video a resolver también de la misma forma que hicimos el otro, un circuito de este tipo, que también lo venimos haciendo. La única diferencia es que acá la polarización es por divisor de tensión. Cuando hago el circuito de alterna, vuelvo otra vez un poco para atrás, veo esto, este circuito de alterna, bien dibujado sería esto. Y después el circuito de pequeña señal, cuando a todo esto lo reemplazo por el circuito de pequeña señal. Entonces vengo para acá. Acá está directamente entonces el circuito de pequeña señal. Me salté el de alterna, que es lo que vimos recién. Entonces me queda esta en paralelo con esta, esto que es el reemplazo del transitor, y bueno, esta RC que queda conectada entre el colector y tierra de este lado, porque esto está en corriente alterna. Bueno, aclaración: esto, si yo lo veo como una sola resistencia, se convierte exactamente igual en esto que está acá. Entonces todo esto también aplica para ese análisis. Esto, en vez de llamarse R1 y R2, se va a llamar R paralelo o R base. Bien, entonces en función de eso ya pueden resolver. Recuerden nunca olvidarse de esto, ¿no? De que esto puentea esta resistencia y esto queda tierra, porque si yo no tengo en cuenta eso, se transforma en otra cosa que todavía no vimos. Pero presten atención a esto. Les digo porque pasa muy seguido de que se olvidan y dejan esto conectado y bueno, ya está mal. Bien, entonces acá está toda la resolución. Esto inténtenlo hacer ustedes solos, es similar a lo que hicimos recién. El video que viene, sí, vamos a hacer esto que les digo recién, que les comenté recién, de no ponerle nada acá, ningún capacitor, y esto se convierte también en un circuito amplificador con resistencia en el emisor, o con RE sin puentear, también se conoce. Que las fórmulas son diferentes, porque al tener esto acá entre este punto y tierra cambia bastante. Esto lo vamos a ver entonces en el próximo video.